Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Versículo 10. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Padre, una vez más estamos en esta escuela de predicadores para recoger las herramientas que nos serán útiles en el santo ministerio, para ser preparados, equipados, entrenados, a fin que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Espíritu Santo, sigue levantando hombres y mujeres al glorioso ministerio de la predicación, porque en la predicación es cuando tu gloria toca la tierra. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. Quiero retomar algunos elementos de la clase de hace 8 días. No hay predicación sin una exposición de las escrituras. Es más, predicar es exponer la escritura. Predicar no es dar conferencias. Predicar no es dar charlas. Predicar es exponer las escrituras con poder, con conocimiento, con autoridad. Predicar es transmitir la verdad de Dios de una manera viviente, pero que reside en las escrituras. No es posible la predicación si no se mueve, si no se fundamenta en la Biblia. Eso no es predicación. No estamos para hablar de psicología. Y no digo que no sea útil la psicología, pero el mensaje no se puede reducir a tratar de entender algunos dilemas psicológicos. Predicar no es hablar de sociología, aunque no sea útil la sociología. Predicar es exponer las escrituras. Predicar es hablar de Cristo a partir de la palabra escrita. Solo así hay predicación. Solo así hay mensaje viviente de Dios. Si no hay Biblia, si no hay desarrollo de la escritura, si no hay una exposición del texto, entonces estamos exponiendo a la congregación a que se familiarice con sus opiniones, con opiniones de moda, pero no con el mensaje divino, que es lo único que tiene poder para transformar la vida. Por eso puede haber una iglesia en la cual muchas personas se reúnen tal vez, pero no hay ni mover de Dios, no hay ni transformación divina, porque Dios lo que acompaña es su palabra, no discursos humanos sobre Dios.
Lo que Dios respalda es el mensaje basado en su palabra, en sus santas escrituras. Pero si no hay escritura en el mensaje que se proclama, Dios no está para acompañar discursos humanos, Dios está para acompañar su palabra revelada. Una congregación puede acomodarse a escuchar conferencias o discursos, pero nunca experimentará el gozo, la eficacia, la transformación, nunca experimentará la obra de Dios. Podrá conocer de doctrinas, podrá saber de religiones, pero no sabrá lo que es el mover de Dios, el obrar de Dios, la revelación de Dios. Regálenme la miel, hijos. Si usted quiere que a la hora de predicar Dios acompañe su predicación, tiene que partir, tiene que mantenerse y tiene que llegar de nuevo a la escritura. Su predicación debe nacer de la palabra escrita, debe moverse a lo largo de la palabra escrita y debe volver a esa palabra escrita, porque es lo que Dios va a acompañar. Más que acompañar al predicador, Dios acompaña su palabra. ¿Me están oyendo, hermanitos? En principio, Dios no acompaña a la persona, acompaña su revelación. Y si el predicador no está fundamentando su predicación en esa revelación, no puede esperar que Dios le acompañe, porque Dios no acompaña a personas, acompaña su revelación. Por eso la preocupación del predicador es mantenerse en la revelación. Por eso lo que el predicador debe anhelar es mantenerse en la escritura. Es saber que está explicando una palabra de Dios a partir de las escrituras. Tiene una palabra, tiene un mensaje, anuncia la buena nueva, pero a partir de las escrituras. Solo en esa medida podemos esperar que Dios acompañe la predicación. Un predicador podrá hablar bonito, contar historias bonitas, entretener al auditorio, pasarle los videos que quiera, presentarle los dramas que anhele, y podrá presentar una escenografía llamativa. Pero Dios no se va a mover si lo que está predicando no tiene nada que ver con las escrituras. Y lo que importa a la hora de la predicación es el respaldo divino, nada más. Que Dios acompañe con señales y prodigios su palabra. Porque lo que Dios acompaña es su palabra. No acompaña al predicador. Es como la inspiración. A veces creemos que los autores bíblicos estaban inspirados. Bájame un poquito a los de arriba, por favor. A veces creemos que los escritores bíblicos estaban inspirados ahí. No. Inspirado no era Pablo. Inspirado no era Pedro ni Juan. Los autores bíblicos no eran los inspirados. Los inspirados son los textos bíblicos. Lo que la Biblia dice es: toda la escritura es inspirada por Dios. La escritura, no los escritores.
Dios no inspiraba al hombre que escribía, inspiraba el libro que estaba haciendo. La inspiración es una doctrina que se aplica al producto de lo que ese hombre está escribiendo, no a la persona en sí. Es la escritura la inspirada, no el escritor. La escritura es lo que acompaña al espíritu. El espíritu acompaña su revelación y esa revelación se pone por escrito, y cuando se pone por escrito Dios acompaña su revelación y esa es la inspiración. La inspiración es el proceso a través del escritor para que registre en un escrito de manera fidedigna los designios divinos. De modo que la predicación solamente es continuidad de lo que una vez se comenzó. Así como comenzó la Biblia, así se predica también. Si queremos que Dios se siga moviendo, si usted quiere ver cómo Dios acompaña en su reunión, con su presencia, con su poder y su gracia, entonces debe partir de las Escrituras. Y debe mantenerse en las Escrituras. Y debe exponer las Escrituras. Si no expone las Escrituras, entonces, hermanito, ahí no espere grandes cosas de parte de Dios. Y no hablamos de una retórica complicada. No hablamos que debe ser un predicador con una oratoria excelsa. Solo manténgase en las Escrituras y Dios hará grandes cosas en su predicación. Solo manténgase en la palabra. Centralícese en la palabra. Porque es lo que Dios acompaña. Dios acompaña la salvación que se proclama en la palabra, no otra cosa, hermanito. Por eso ustedes ven que aquí yo no desarrollo temas. Siempre que voy a predicar en unos lugares y pasan en vivo allí, tal vez el tema, me preguntan, mire, ¿y cuál es el tema que voy a predicar ahora? Y les digo, miren, yo no tengo un tema, tengo un texto que predicar. No. Y ustedes ven que no les digo a ustedes, hoy vamos a hablar de, hoy vamos a desarrollar tal cosa. ¿Y qué es eso de desarrollar un tema? Yo, por eso con la homilética tradicional tengo problemas. Porque la homilética tradicional no le enseña a usted a trabajar un pasaje, sino a articular en unas ideas muy bonitas algún tema. Que a veces usted busca el tema y piensa en un pasaje por allí que justificarlo, pero nunca desarrolla el tema, el texto, perdón. Cuando predico no traigo un tema, ni un título, mucho menos todas las locuras que dice la homilética tradicional. Idea, ¿qué dicen? Ya ni me acuerdo de volado. Idea homilética, idea temática, título, tema del sermón. Imagínense, como 4 temas aparecen. Solo en ponerle título al mensaje enchibolan a la gente. Es más, creo que ellos mismos van enchibolados. No es cosa de que voy a hablar de un tema. Es cosa que voy a hablar de un pasaje. Voy a desarrollar una escritura. Voy a exponer una escritura en la que Dios tiene un mensaje vivo para la iglesia hoy. Esa es la predicación. La exposición vigorosa de una porción de la escritura, y a partir de ella nos lleva el Espíritu por una cantidad de pasajes. Y le voy a decir algo, hermano. Si usted ignora la Escritura, no espere que lo use
el Espíritu Santo. Si usted no ama la Escritura, no espere que lo use el Espíritu Santo. Si usted no se sumerge en la Escritura, no esté esperando que Él dé revelaciones maravillosas en su predicación. No espere que Él enriquezca con palabra su predicación. Porque lo que traerá el Espíritu como elementos auxiliares a la predicación, como elementos centrales a la predicación, no será un chiste, no será una historia, no será una anécdota, no será un cuento. Lo que traerá el Espíritu es pasajes de la Biblia, pasajes de la Biblia, pasajes de la Biblia, pasajes de la Biblia. Pero claro, ¿cómo los va a traer a su mente si no se ha encargado usted de ponerlos allí dentro de usted? ¿Cómo los hará flotar el Espíritu? ¿Cómo los pondrá en su consciente el Espíritu? Si usted no los ha asimilado antes, no los ha puesto antes en su mente y corazón. Cuando predico, hay textos que el Espíritu me pone mientras estoy predicando, que en el momento que digo busquemos tal palabra, yo también la ando buscando literalmente como ustedes. No hay textos que me pone el Señor que yo sé más o menos por dónde es que están. Y a veces no recuerdo con precisión el capítulo y el versículo exacto. Pero comienzo a buscarlo en ese momento porque yo sé que allí está. Porque una vez lo leí, porque una vez lo conocí, lo subrayé, una vez estudié ese texto, una vez leí esa escritura. Y ahora el Espíritu, sobre ese conocimiento previamente adquirido de leer la escritura, Él lo trae a mi conciencia. Y puedo comenzar a buscarlo y de buscarlo y hallarlo, poderlo leer y enriquecer la palabra que está revelando. Pero ¿cómo Él va a traer escritura si yo no conozco la escritura? Esa es la gente que comienza a contar una historia que vio en la televisión. Esa es la gente que comienza a sacar historias de la radio. Esa es la gente que comienza a hablar de cualquier cosa, menos a traer palabra. No quiero predicadores hablando de su abuela, ni de su nana, ni de sus hijos. Quiero predicadores hablando de la escritura. De la escritura. No quiero predicadores narrando que fíjese, yo tenía 5 años y se echó medio mensaje hablando y hasta chillando cuando tenía 5 años. ¿Y a quién le importa eso? La gente no quiere escuchar su niñez, quiere escuchar la escritura. Porque lo que Dios va a acompañar en la predicación es su palabra. Su palabra gloriosa es lo que Dios quiere acompañar. Por eso Pablo, en este pasaje que hemos leído, entra en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos y dice, basándose en las escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera. Basándose en... ¿Cómo va a demostrar que Jesús es el Mesías si no conoce las escrituras? ¿Cómo va a... y aún más, en el caso de los de Berea, ¿qué hacían los de Berea, hermanitos? ¿Cómo va a entablar una predicación con gente que escudriña la Biblia si usted no lo hace? ¿Cómo va a predicarle con autoridad a alguien que conozca más que usted la Biblia?
El que predica debe conocer la Escritura más que todos los que están oyendo. Si el predicador no conoce la Biblia y los que le están oyendo la conocen más que él, mejor siéntese. Tal vez entre ustedes se levantará el hombre que Dios va a respaldar con su palabra. Por eso, amados hermanos, yo puedo decir con mucha certeza y sin idea de pensar que todo está centrado en uno. Creo que a lo largo de mi vida y de mi conocimiento y de mi estudio y de mi amor por la palabra, he llegado a tener un conocimiento de la Biblia más que todos ustedes. Pero no porque eso sea alguna especie de superioridad, es porque se ha leído una y otra. El día que uno de ustedes sepa más de la Biblia, entonces creo que ya es de sentarse, porque Dios va a acompañar a aquel que conozca la Biblia, no a un ignorante de la Biblia. ¿Cómo lo va a acompañar Dios? Dios no acompaña personas, repito, acompaña su revelación escrita. Y toda persona que camina con la revelación escrita, toda persona que enseña con la revelación escrita, toda persona que predica en la revelación escrita, puede tener seguro, claro y evidente que Dios lo va a acompañar. ¿Están oyendo, hermanos? Los de Berea discutían para ver si era verdad lo que se les anunciaba y examinaban todos los días las Escrituras. Si no se quiere ver envuelto en vergonzosos episodios, lea la Biblia, hermanito. Lea la Biblia, hermanita. Los 66 libros de la Biblia. Aquí tendremos temas de panorámica bíblico dentro de poco, para que de una manera concisa, práctica y enriquecedora usted conozca cada libro de la Biblia. Para que si alguien le pregunta, mire, ¿y usted sabe acerca del libro Abdías? ¿De qué trata el libro de Abdías? Mire, hermano que predica, ¿de qué trata el libro de Joel? Hermano, ¿de qué trata el libro de Nahum? ¿Cuál es la temática de 2 Corintios? ¿Qué enseña Primera de Pedro? ¿Qué es el contenido de Romanos? ¿Qué narra el libro de Deuteronomio? Alguien que esté predicando en cualquier columna, conexión o chiquicolumna debe tener un panorama claro de cada libro de la Biblia. Porque cuando esté predicando, lo que Dios traerá a su mente será la escritura que previamente usted ha estudiado, ha conocido y ha leído. Y solo así podemos estar seguros que cuando predique allí en esa conexión, Dios hará cosas maravillosas. Porque dice Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 1.
Por eso es necesario que prestemos más atención a qué, hermanitos. Ajá, a lo que hemos, no, al revés. No, para acá, ahí, atrás, dale, más, ahí. Prestemos atención a lo que hemos, hay que prestar atención, dice, a lo que hemos oído. No sea que perdamos el rumbo. Porque si el mensaje anunciado por los ángeles, estamos hablando de un mensaje que tuvo no los ángeles, el mensaje, no el que hablaba, no, lo que oíamos. Si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Esta salvación fue anunciada primeramente y los que la oyeron nos la confirmaron. Pero vea el cuadro. A la vez, Dios, ¿qué? Ratificó al testigo, ratificó al predicador, no, ratificó el testimonio. Dios acompañó el testimonio acerca de la salvación ¿con qué? Señales, prodigios y diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo. ¿Qué ratificó Dios? ¿Qué acompañó Dios? El testimonio. El mensaje, no al mensajero. Cuando Dios acompaña al mensajero, es porque Él es fiel al mensaje. Pero si el mensajero deja el mensaje, ¿para qué va a acompañar Dios a un mensajero que ha dejado su mensaje? Si usted manda una carta con alguien y luego le habla la persona a la que usted envía esa carta y le dice, mire, aquí hay una persona que dice, no, mire, ella lleva una carta, no trae nada. Lo que dice es esto. ¿Acepto eso como de verdad su mensaje? ¿Qué hace usted? No. El que usted mandó al mensajero con una y lo que esperaba que llevara fuera, no su opinión personal, no lo que me escuchó decir, no lo que creyó de mí, sino lo que yo le mandé. Y ese mensajero va con mi autoridad, pero porque lleva mi carta. Y tiene mi respaldo porque lleva mi mensaje. Pero si deja la carta en la casa, si pierde la carta en el camino y comienza a inventar o a suponer qué era lo que decía la carta, pues pierde todo respaldo por parte del remitente. Porque el remitente no se siente representado en lo que el mensajero comunica. Por tanto, si el remitente no se siente representado en lo que el mensajero transmite, no va a avalar, no respaldará, no acompañará, no ratificará lo que el mensajero ha dicho. ¿Me van oyendo ahora, hermanitos? Si queremos ser mensajeros respaldados por Dios, si queremos ser mensajeros
ratificados por Dios, si queremos ver el mover del Espíritu, acompañándonos con señales, prodigios y milagros, y con una distribución gloriosa de dones, entonces llevémosle a la gente lo que Él nos ha entregado, la palabra. Los que predican en renuevos, los que predican en lanzamientos, los que predican donde predican, si quieren ver el mover del Espíritu ratificando el mensaje, entonces sean fieles a esta palabra. Y que saben, eso es lo maravilloso de predicar, que aquí está el mensaje. Y todo aquel que quiere hablar en nombre de Dios, solo lea esto y predíquelo, y asunto arreglado. Eso es lo maravilloso, que el mensaje aquí está. Solo necesita que otros le guíen un poco en cómo acercarse a ese mensaje. Y para eso es la escuela de predicadores. Para eso es la escuela de predicadores, para que otros que se nos han adelantado al glorioso ministerio de la predicación, para que otros a quienes Dios ha acompañado y ha ratificado su mensaje, nos guíen, nos muestren, nos señalen el camino de poder ser testigos fieles, de poder ser respaldados por Dios. Pero si no hay Biblia en su corazón, olvídese. Si no hay Biblia en su corazón, ni siquiera piense que Dios lo va a acompañar. Porque Dios, lo que Dios acompaña es su palabra. Y si un predicador desconoce la palabra y no ama la palabra, Dios no lo puede respaldar. ¿Estamos, hermanitos? Predicar no es cosa de hablar bonito. No, no, no. No es cosa de hablar bonito. Hey, qué bonito habla ella. Que si una cosa es tener soltura de palabra. Y puede ganar un concurso de oratoria con eso. Y no está malo tener facilidad de palabra. Es qué bueno que Dios le dé a algunos ese don. Tener la habilidad oratoria, la gracia de hablar. Hay algunos que no tienen la gracia de hablar, pero no significa que no sean predicadores. Pablo no era bueno para predicar, ¿saben? Pablo no tenía la gracia de hablar. Pablo era tosco para hablar. Pablo no tenía la elegancia de hablar. No crean que era un predicador habilidoso, elocuente, carismático, atractivo, que daba gusto escucharlo. ¿Saben que no? Pablo no era elocuente y predicador. Pablo era toscón para hablar. Pero ¿sabe qué tenía Pablo? Profundidad en las Escrituras. Y cuando hablaba, Dios lo acompañaba. Cuando hablaba, Dios lo respaldaba. Y eso es lo que la gente miraba, el respaldo de Dios a su mensaje. Quiero que vea a Corintios, porque Pablo mismo habla de sí acerca de su predicación. Dice Pablo, segunda, capítulo 10.
dice el apóstol Pablo, capítulo 10, por la ternura y la bondad de Cristo, versículo 1, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente. Según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Y versículo 7, fíjense en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, consideren de nuevo esto: nosotros somos tan de Cristo como Él. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta, autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción de ustedes. Versículo 10. ¿Está ahí, hermanito? Algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie, y como orador es un fracaso. Eso decía la gente de Pablo. Este Pablo, para predicar por gusto, ni gusto se le siente. Sobre todo el mundo griego, muy acostumbrado a la oratoria de los griegos en la historia, la elocuencia. Y a la gente como le encanta escuchar a un buen orador, su gracia, su habilidad. Pero en la predicación no andamos buscando oradores, andamos buscando hombres y mujeres a quienes Dios respalde. Y Dios va a respaldar no a los buenos oradores, sino a los que se mantengan fieles a la Escritura. Puede ser un buen orador, elocuente, maravilloso, que le encante a la gente verlo predicar o escuchar, pero al final de eso no es lo que importa. Lo que importa es si Dios lo está acompañando. Y Dios acompañará al predicador, que como Pablo puede ser tal vez tosco para hablar, puede ser un fracaso como orador, pero si mientras habla transmite la Escritura, de cierto, hermanos, Dios va a hacer grandes cosas en esa reunión. Y al final es lo que importa. Pero si aparte que no puedo ni hablar, ni siquiera llevo a la Biblia a predicar, estamos perdidos, hermanitos. Pero si ni siquiera puedo expresarme y ni siquiera transmito la palabra, ¿qué vamos a hacer allí? Nada. Y Pablo predicaba, pero no era buen orador. Pero se quemaba por dentro por predicar. Tenía un llamamiento celestial por predicar. Tenía un fuego para predicar. Pero no era como Apolos, un hombre agradable de escuchar. Y dice Hechos, acompáñenme a Hechos 19 o 18. Hechos 18, versículo 24. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Era agradable oír a Apolos,
Pero su mensaje era un mensaje, era un pedazo de mensaje. Él no conocía la completa revelación de Dios en Cristo. Solo tenía un pedazo nada más. Ese es el problema hoy día de la iglesia, que le encanta oír a oradores pero no a predicadores. Que le encanta que le pasen muñequitos, musiquitas, luces, que lo entretengan con un montón de tonteras. Bueno, si la desgracia hoy es que los predicadores ni Biblia quieren llevar al púlpito, pues. Ahí andan con las bayuncadas de, traigo mi laptop. No, hombre, no sea ridículo, agarre la palabra y predique la palabra. Predique el mensaje. Y sabe, se le va a acabar la pila de cochinada un día predicando. Y no va a hallar ni el camino por ignorante. Súbase con este libro sagrado y si lo conoce no se le acaban las pilas. ¿Me está oyendo, hermanito? Ahí suben con sus tablas, con sus computadoras. Si un virus se le mete en nada, van a poder predicar. Hermano, yo traía un mensaje, pero mire, bajé una tontera de internet y me ha borrado todo. Ahí está con la lata del hermano. Fíjese que mandé mi señal por correo, me lo mandé, pero aquí no hay internet para bajarlo. En la montaña, en el valle, con internet o sin internet, este sigue siendo el mensaje eterno de Dios, hermanitos. Métase en él, camine en él, sumérjase en él. Que al final es lo que Dios va a acompañar. Dios no va a acompañar su laptop. Por eso hoy tenemos oradores que hablan bonito, pero no tocan las fibras del corazón porque Dios no está acompañando ahí. Pablo era tosco para hablar. No era buen orador, pero Dios siempre lo acompañaba porque él transmitía las escrituras. Y es lo que Dios acompaña. Es lo que Dios respalda. Cuando un hombre es fiel a la escritura, Dios lo va a respaldar. ¿Estamos, hermanitos? Vayamos un poco a la presentación que tenemos ahí inconclusa y cerrémosla. Porque hasta hoy quiero dejar el tema de la centralidad de la palabra. Predicar es exponer la escritura. Predicar es exponer la Biblia. ¿Estamos? Vamos a ver el discurso de Esteban en el libro de los Hechos. No sé si todos lo pueden leer allí. Lo leen ahí atrás. Hermano Leo, ¿lo lee usted? Va. Todo, apaguemos quizás todo, todo. No, ese es de aquí. Los primeros cristianos predicaban la escritura. Eso ya lo vimos. También esta es la nueva. Esteban y sus compañeros, por el contrario, decían, vamos a ver, sigamos la otra.
Aquí está esta. Este problema, el tema de la escritura en la actualidad, es muy actual por dos motivos. Uno, muchos prefieren la religión anterior o anterior a la iglesia que se renueva. Hacen a un lado lo incómodo del mensaje del evangelio que pide conversión y abandono de posiciones conquistadas para volver a ser un simple servidor o servidora de los pobres, a quienes dice la Biblia es predicado el evangelio, todo aquel que necesita. Esteban está justamente en esta situación. El capítulo 7 es un conflicto que tiene Esteban con algunos judíos, los cuales rebaten lo que Esteban dice. Vea el capítulo 7, vamos al 7. Comencemos en el 6. Jeremías, no habilitaron este grande para oírme ahí. Este grande aquí, por la... Capítulo 6, versículo 8. ¿Estamos? Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Parado encima ya. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los libertos, donde había judíos de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Y oiga esto, como no podían enfrentar ¿qué? La sabiduría, que no podían enfrentar la sabiduría y el espíritu. El discernimiento que él tenía de las escrituras no lo podían rebatir. Le salían por un pasaje, él salía con 3. Le argumentaban un texto, él sacaba otros. No podían ganarle en el discernimiento que él tenía de la Biblia, y mucho menos al espíritu que lo acompañaba, mucho menos al poder del espíritu que lo asistía. Es que, hermano, si se mantiene usted en la Biblia y el espíritu lo respalda porque se mantiene en la Biblia, ¿quién lo va a contradecir? Le podrán decir, pero mira, pero ¿y si vos? ¿Cuándo has leído a Homero? ¿Cuándo has leído a Dante? ¿Cuánto has leído a los grandes escritores para que estés predicando? Me basta con leer, dígale, y releer, leer y releer, leer y releer esta palabra, porque esto es lo que Dios me va a acompañar. No quiero decir que está malo que lea la Ilíada, hermano, que lea a Homero, a Dante o cualquier autor. No está malo. Y hay que leerlo. Pero para predicar y que Dios lo acompañe, esto es insustituible. Esta es la base, el cimiento. Esteban está debatiendo y dice, como no le podían rebatir, instigaron, versículo 11, a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo y a los ancianos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra el lugar santo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo
Fijaron la mirada de Esteban. ¿Y qué vieron en Esteban, hermanos? Parecía un ángel el hombre. Ve al que tiene la par y mira si mira un ángel, hermano. Mira si parece angelita que tiene la par o una diabla. Mira si es un ángel que tiene la par o el demonio. Este hombre tenía la sabiduría y el respaldo de Dios. Y no le podían contradecir su discernimiento espiritual, el conocimiento que tenía de la Biblia. Y la otra gente hasta rechinaban de cólera. Y el hombre tranquilo como un ángel. No agarraba crisis. Es que sabe dónde es que se mira. ¿Sabe dónde es que se mira la solidez espiritual de alguien? No cuando están sentaditos alabando a Dios en el templo y todos son bien lindos. No. Cuando viene la hora de la adversidad, cuando lo están atacando, y aquí lo están atacando, han instigado a unos hombres y le han dicho calumnias contra él. Pero por más que aquellos se revuelven y andan hasta con gastritis, el hombre tranquilo. Tranquilo. La palabra que predica lo va a sostener. La palabra que enseña es lo que Dios va a acompañar. Tranquilo. Es que yo siempre digo, es en las horas adversas donde se revela realmente qué sentimos. Pues sí, es como esto del amor, pues. Esto del amor y entre hermana Silvia, a ver qué onda más. Es como esto del amor. Yo siempre digo, no. Cuando las cosas estén mal, ahí vamos a saber si es cierto que amaba. No es que mientras están de besos y que miremos juntos la luna ahí, ay, te amo, surullo. Te amo, mi capullo. No, ahí. Todos aman. No. Cuando tienen un pleito, una crisis, y ya dejan de ser ángeles y parecen diablos ahí. Lo ama, pero lo quiere descabezar cuando está brava. Lo ama, pero se lo va a acabar hoy que tienen una crisis. No. El amor busca siempre el bien, aunque la persona que es objeto de mi amor ya ha cerrado sus puertas para conmigo, seguiré buscando siempre su bien. Eso es el amor. Lo demás era pura conveniencia. Cuando esa persona me dañó, me ofendió, me afectó, y hasta me dañó, pero cuando alguien dice, no, este me la va a pagar, hoy se la voy a... Hoy ya va a ver lo que le va a pasar. Me le voy a ir con todo hasta acabármelo. No, esta desgraciada, hoy sí. No hubo amor, es mentira. Yo siempre digo, el amor no es cuando estamos oyendo a Arjona ahí, así. Ah, veces esa cualquiera. No. Cuando estén volando los cacerozos, ahí veamos cuánto amor hay. Y cuando la gente tiene una hazaña para dañar y ofender, yo digo, pues nunca la amó, nunca lo amó.
Pero ¿cómo va a amar a alguien y después lo va a querer ver revolcado en el lodo? No, no, no. No, el amor dice, yo siempre te voy a cuidar. Yo no voy a procurar tu daño jamás. Porque el amor, y prepárense porque el otro año les voy a predicar mucho sobre esto, porque vamos a iniciar el tema de las parejas. Y ahí muchos van a purificar de mucha viruta que tiene de amor, que no es mentira. Hay mucha paja, hay mucha casaca. No, no, no. A conocer el amor, como es en la Biblia. Mira, y tu esposo cada vez que se va te da un beso. Y si no él lo da, pues no te ama. O sea que si le da un beso antes de irse, lo ama. Aunque salga a besuquear a 10 por ahí. No, 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 no. No confundamos las cosas. Amar es que aunque llegue el momento que la otra persona busque mi daño, yo tranquilo. Yo no voy a buscar su daño nunca. Por eso no diga con prontitud te amo, cierra la trompa mejor. Yo ya cualquiera, amo este palo, amo esta banca, amo esta pared, amo ese palo de guayaba. Todo amamos. O sea, es una ridiculez a la que hemos llegado con usar la palabra amor. Una ridiculez. No, usted dígale te amo a alguien cuando tenga la convicción que va a procurar el bien de esa persona, aun cuando llegue el día que esa persona le haga daño a usted. Y que esa persona busque su mal. ¿Va? Testimonio. Nadie dijo amén, solo el hombre. También hermana Crista dice. Solo el hombre dijo amén. O sea que un día aman el amanecer y a las 2 horas, 3 horas ya quieren pegar 5 balazos al hombre. Ahí no hubo amor, hombre. Ahí hubo conveniencia barnizada de amor de Hollywood. No, no, aquí es el hombre, mire. Aquellos lo quieren destruir, revolcar. Aquellos están... Y el hombre parece un ángel. Tranquilo. En las horas más difíciles es lo que se muestra de qué estamos hechos. Y aquí tenemos. Yo por eso prefiero que la pastora no ande con tanta tontera conmigo, pero que muestre su amor donde lo debe demostrar. Y eso es lo que me importa. Y yo tampoco tanta tontera con ella, pero mostrarle que la amo en el momento que la debo demostrar. Por lo demás, yo como digo, si un día llega a haber una crisis entre los dos, cosa que gracias a Dios no la hemos tenido en 15 años. Pero uno piensa, mire, yo tengo claro, ni quiero, ni busco, ni hago nada porque nos vamos a separar, no, nada. Estoy contento ahí. Pero si un día llega, yo le digo, hija, quédese con todo, yo no voy a pelear por nada aquí. Por nada. ¿Qué soñaba yo un cat? Dice, a matar y a dar y a tallar, hermanitos. No, hombre. Yo seguiré buscando su bienestar. Como lo hice hace 15 años, seguiré buscando su bienestar. Siempre lo he hecho.
Cuando ella estaba estudiando, yo siempre le dije, prepárate lo mejor que puedas. Lo mejor que puedas. Y hagamos todo el sacrificio para que saques tu especialidad. El día de mañana, le he dicho siempre, si yo llego a faltar en esta casa porque Dios me lleva, o por cualquier otra razón, vos tenés la capacidad de poder salir adelante sin necesidad de nadie. Y si un día decidís buscar a otro hombre, va a ser porque querés, pero no porque lo necesitas. De modo que no le vas a estar aguantando nada solo para que te dé donde vivir. No le vas a aguantar nada solo para que te dé de comer. Estudia, porque si un día llego a faltar yo, estés preparadísima para valerte por vos misma. Y si un día me pelo y cuelgo los tenis, ya vos vas a buscar a alguien, pero porque vos querés, no porque no tenés para vivir. Eso es amar. O sea, invertir quizás en lo que usted quizás ni va a ganar. ¿Pero qué hizo? Buscar el bien de la persona. Si la otra persona no aprovecha y no valora eso, ya es problema de ella. Pero usted hizo que tenía que ser amar a la persona. Mire, cuando vaya a decir amor, diga, te amo, pero con claridad de mente, oye, no con esa simpleza con la que, ay, te amo, te amo, te amo. No, hombre, hermanito, seamos serios en eso. Volvamos a la Biblia, porque ustedes con sus caras de enamorados que tienen, me obligan a tocar estos temas a mí. Capítulo 7. ¿Quién va a dar testimonio ahí? Carlitos. (7:57, 7:54). Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Y mientras los apedreaba, ¿qué decía Esteban, hermanitos? Él oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas y gritó: Señor. Mire, muere y no muere el hombre con rencores, con amarguras, con crisis. No. Señor, perdonalo a estos. Señor, no te fijes en lo que están haciendo. Es que claro, esta es altura. Esta es una cierta perspectiva de la vida de calidad. Esta es tener un nivel de calidad como persona. Pero que esto viene de la Biblia, de lo que el hombre conoce. En este marco es que él va a predicar el capítulo 7, porque él está frente a interlocutores. Él está frente a personas que se han metido con una religión y no quieren ver una iglesia que se renueva. Los judíos con los que él está hablando, dice, este
está transgrediendo las tradiciones que nos dejó Moisés. Las tradiciones. Hoy día la gente se apega a eso, a las tradiciones. Dios mío, le toquen una tradición. Dios mío, le toque y diga algo respecto a la tradición de esa iglesia. Lo van a difamar, lo van a acusar, lo van a exterminar. Porque la renovación de la iglesia siempre trae diríamos como un desmontaje de la religiosidad de esa iglesia. La renovación espiritual siempre desarma la religiosidad, siempre. Y cuando la renovación trae esa sacudida a la religión, los que están establecidos en la religión se incomodan. Y una de las primeras cosas que los acusan es: ustedes están dañando nuestra identidad. El tema de la identidad. Sí, el tema es bien fregado. El tema de la identidad. Este hermano está dañando la sagrada identidad de la iglesia. Yo recuerdo que uno de los episodios que vivimos en ese periodo de transformación, de renovación de la iglesia, es que pasó un hermanito aquí al frente a pedir que despidieran al pastor porque él había arruinado la identidad bautista de la iglesia. Y contratemos a un pastor que cuide la identidad bautista. Imagínense ustedes. Así ¿qué mente de religiosidad hay? Ya no es que nos predique el evangelio, ya no es que nos hable la palabra, no, que cuide la identidad. Porque eso es la religión. Busca funcionarios religiosos que mantengan las cosas como están. Pero el predicador, que es a lo que usted ha sido llamado, hermana, que es a lo que usted ha sido llamado, hermano, el predicador lo que trae es renovación. Un predicador no trae tradición, trae renovación. Y todo predicador que trae renovación siempre encontrará resistencia ahí donde ya están establecidos. Ahí donde ya... Es más, le quiero decir algo con esta frase. Esteban traerá renovación porque él será capaz de articular el mensaje de Jesús a partir de la Escritura. Y cuando un predicador vuelve a la Escritura, siempre traerá renovación. Si usted quiere ser un predicador que traiga un tiempo de vida fresco a la gente, debe predicar en las Escrituras para que haya renovación. Este es el problema que tiene Esteban, que es el fondo de su mensaje: religión o renovación. Sigamos, avancemos. Hoy todos usamos la Biblia, cada uno a su manera. Unos para defender su posición conservadora, otros para iluminar su posición de apertura a las exigencias del mundo hoy. ¿Quién tiene la razón? Sigamos. Aquí tenemos el mensaje de Esteban. Dale rapidito cómo Esteban lo divide. Primero, el mensaje se introduce con la pregunta del sumo sacerdote: ¿es verdad lo que están diciendo de ti? La acusación era: este hombre no cesa de hablar
contra el templo y contra la ley. De eso es que lo acusan. Este hombre no deja de hablar contra el templo y contra la ley. Y le pregunta al sumo sacerdote, ¿eso es verdad, Esteban? Y aquí Esteban va a predicar. ¿Sí? Esteban comienza el discurso recordando el camino de Abraham, la promesa y la alianza de la circuncisión. Fíjense por dónde va a empezar Esteban. ¿Con qué responde Esteban? Con los orígenes. Él vuelve a los orígenes que narra la Escritura. Él vuelve a la historia de Abraham, la promesa de la tierra y la alianza. ¿Sigamos? Recuerda la historia de José, vendido por sus hermanos, su nombramiento como gobernador de Egipto y la bajada de Jacob a ese país. Imagínense desde dónde va a comenzar a responder. Y va a llevar una secuencia. Ese hombre conocía. ¿Cómo piensa responder si no conoce la palabra? Siguiente. Cuenta la historia de Moisés y el bloque referente a Moisés es el bloque que ocupa la mayor parte del discurso de Esteban, porque va del 17 al 43. ¿Sí? Habla del nacimiento y la infancia de Moisés, educado en la corte del faraón. Habla de la rebelión de Moisés ante la opresión de su pueblo y la huida por miedo a ser denunciado cuando mata al egipcio. ¿Se recuerdan ustedes? Luego habla de la vocación y el envío de Moisés al pueblo oprimido en Egipto para liberarlo. Fíjese todos los elementos que Esteban retoma en su predicación. ¿Cómo va a responder Esteban? Va a responder narrando la Biblia. No defendiendo un punto, no, les voy a volver a contar la historia bíblica. Siguiente. Narra cómo se ejecutó la misión de la liberación del pueblo y cómo se da una promesa de un nuevo profeta. La desobediencia del pueblo a Moisés y crítica a los sacrificios, que es algo que va a tocar Esteban. Cómo Dios envía a Moisés y cómo el pueblo siempre le desobedece a Moisés. ¿Siga? Va a narrar un poco acerca de la historia de la tienda, o sea, el tabernáculo, hecha según el modelo descrito por Moisés, y cómo esa tienda fue introducida en la tierra por Josué y cómo la recibió David. Y luego hace una crítica a Salomón por haber hecho el templo contra la voluntad de Dios. Porque una cosa es cierta, Dios nunca pide templo en la Biblia, jamás. Dios nunca dijo me van a hacer un templo. Lo que Dios siempre dijo es que se obedecieran su palabra. Eso es lo que Dios pidió. Un templo fue cosa de David y luego de Salomón. Eso fue un deseo del rey, no fue un deseo de Dios. Jamás en la Biblia Dios pidió un templo. Digo esto porque la obsesión hoy día de muchas iglesias, más que obedecer su llamado, es un templo. Las iglesias deben preocuparse por ser fieles al llamado. A ellos Dios les proveerá una tierra para reunirse. ¿Siga? Esteban interrumpe la historia y pasa la denuncia abierta a los que le oyen. Los acusadores se convierten en acusados. Esteban tendrá la habilidad de decirle a los fariseos que ellos están en la línea de aquellos que siempre desobedecieron a Moisés. Quiero que vea el capítulo 7, en el versículo 48. Mande. En el 48, sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies.
¿Qué clase de casa me construirá?, dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es acaso mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Y mire el giro que pega Esteban. Tercos 51. Tercos. No les digo a ustedes, aunque agarren un pedazo. Duros de corazón, torpes de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgado por medio de los ángeles y no la han, ellos recibieron una ley y en lugar de obedecer esa palabra, se pusieron a construir un edificio. Esa es la lógica de él. Él toma toda la historia bíblica para demostrarles que ellos, en lugar de obedecer la misión entregada por Dios, lo que se pusieron es a querer agradar a Dios construyendo una casa. Mire, Dios no necesita casa. Él necesita un pueblo obediente. Un pueblo que obedezca su palabra. Si lo que tenemos nada más es necesidad de un lugar para reunirnos, nada más, hermanito. Pero que vamos a hacer una casa para el rey y que va a haber oro, plata, cobre, piedras, pero no, hombre, sí, eso Dios no lo necesita, hombre. Por eso, muchos de los templos hoy día en América Latina responden más al delirio de grandeza de sus pastores que a la grandeza de Dios. Un pueblo mostrará la grandeza de Dios en obedecer su llamado, no en construir una catedral. Lo que Dios nos va a dar es un lugar para reunirnos nada más, o sea, para equiparnos y luego irnos a fajar en el campo de misión. Terminemos aquí, hermanito, con lo que viene. Puntos que llaman la atención en el uso que Esteban hace de las Escrituras. Uno, Esteban supone que sus oyentes conocen la Biblia. No necesita explicar quién es Moisés o quién es Abraham o José, pues conocían la Biblia a fondo. Este es un peligro que pronto vamos a enfrentar. Porque un día habrá hasta que estarle explicando a la iglesia quién era Jesús. Porque la gente ya ni lee la Biblia. Un día habrá que explicarle a la gente quién era Sara. ¿Quién era Jefté, Gedeón, Sansón? Porque la gente solo quiere llegar, sentarse, solo con su carterita, ¿verdad? Que no se la bajan. Sentarse y apreciar el espectáculo. Ya no la palabra. Solo que ya todos almidonados ahí con su tacuche, con gran caché, pero nada de conocer la palabra. Y en ese pueblo ignorante es donde florecerá las cosas más terribles para la fe evangélica. ¿Sigan? Esteban recuerda solo una parte de la historia, los patriarcas y el Éxodo. Casi no habla de David. Menciona a Salomón únicamente de paso para criticarlo. Ignora la historia de los reyes y del destierro. No habla nada del largo periodo del exilio. Hace pues una lectura sensitiva, es decir, quiere tocar las partes de la Escritura que le van a doler a sus oyentes y que las están ignorando. Porque eso es lo que debe entender. Cuando va a predicar, no es que va a predicar los 66 libros de la Biblia, va a seleccionar la parte de la Escritura que el Espíritu le ponga, que va a tocar la sensibilidad de la gente. ¿Siguiente? Esteban tiene mucha libertad y familiaridad con el texto bíblico. Incluso en ocasiones cambia el texto
para que sea un espejo más nítido del presente. Por ejemplo, en Hebreos, en Hechos 7:7 se habla, en lugar sobre esta montaña, el Sinaí, según Éxodo 3:12, él dice en este lugar, sugiriendo el templo. Fíjese cómo él va a aplicar, digamos, a aplicar. Porque Éxodo dice, sobre esta montaña. Él, cuando cite Éxodo, va a decir en este lugar. Hablando ya no de la montaña del Sinaí, sino del templo donde hoy se está violando la integridad de la palabra de Dios. Sigamos. Esteban cita la Biblia según la traducción de los judíos helenistas llamada de los 70 y añade cosas que provienen de una tradición oral popular extrabíblica transmitida en Samaria, conocida también por Filón y Flavio Josefo. Por ejemplo, vea, la división de la vida de Moisés en tres veces 40 no proviene del Antiguo Testamento, sino de esta tradición samaritana. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted jamás va a poder decir Moisés 40, 40 y 40, jamás. Eso lo decimos hoy por Esteban, porque él dividió así la vida de Moisés. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto con aquel su suegro y su volado que se dio por ahí, y 40 años caminando con Israel. Pero esos 40 usted no lo puede deducir jamás siguiendo el Antiguo Testamento. No hay manera. Eso lo hacemos y lo decimos por lo que Esteban. Ahora, ¿de dónde tomó Esteban esos datos? No los tomó de lo que hoy tenemos por Biblia, el Antiguo Testamento. Él lo tomó de ciertas tradiciones o explicaciones que se daban en la tradición samaritana. Ni siquiera era cosa de Jerusalén. Está tomando elementos, fíjense de dónde, de Samaria, con quien tenía problemas los judíos, que no aceptaban lo que los judíos hacían. Pero lo voy a dejar hasta aquí, porque este bloque y lo que acaba de leer anteriormente requiere cierta explicación y ciertos detalles que no se los puedo en este momento por el tiempo, porque si los comienzo a decir, llegamos a las 10 de la noche. Entonces, solo llévese esta inquietud ahorita de este dato y lo vamos a aclarar en la siguiente clase. ¿Estamos, hermanitos? Pónganse de pie, amados hermanos, vamos a recoger la ofrenda y vamos a pedir una vez más al Señor que nos haga amar la Biblia, porque Dios va a respaldar su ministerio. Si usted es una mujer de la palabra, un hombre de la palabra. Padre,